Queridos estudiantes, hoy vamos a tratar la vida de Alexander Campbell, el hijo de Thomas Campbell y naturalmente, fijaros bien, veis ahí la foto de Alexander Campbell. En esta cuarta lección que trataremos la vida de uno de los grandes líderes en el movimiento de restauración, que nos va a llevar por distintos lugares, y vamos a ver cómo este hombre sienta unas bases realmente importantísimas para el desarrollo del movimiento. Fijaros bien en su rostro, ya aquí ya es mayor, naturalmente. Ok, Alexander Campbell. Alexander Campbell, vamos a tratar ahora la vida y ministerio. El 29 de septiembre de 1809, Alexander Campbell llega a las costas de Estados Unidos. ¿Os acordáis, verdad? Dejamos a su papá ya aquí, en la lección anterior, con el abandono de la iglesia presbiteriana y habiendo en ese tiempo escrito, sale de la imprenta en ese momento, la declaración y alocución. Y esa declaración y alocución, esos 13 puntos fundamentales para el desarrollo de la iglesia y para ir a los principios de doctrina, de fe, de práctica, salen de la imprenta en esa fecha. Alexander Campbell llega a ese momento a Estados Unidos, y Thomas Campbell, que ya llevaba aquí un tiempo, pues se van a unir los dos, padre e hijo, con toda la familia, en esas fechas. Durante casi 2 años, ha habido 2 años de separación, muchas cosas han ocurrido en la vida de Alexander y de Tomás. Como ya vimos en la lección anterior, Tomás ha abandonado la iglesia presbiteriana, ha empezado un rumbo nuevo, pero ¿qué ha pasado con Alexander y su familia allá en Irlanda? Ok, lo más interesante de la separación es que por caminos distintos, fijaros bien, por eso yo no creo en las casualidades, esto ha sido obra de Dios, obra del Espíritu Santo, porque los dos hombres, estando en distintos continentes, estando en distintos países, estando separados por 10.000 kilómetros, ellos mismos han ido desarrollándose más y más en su vida espiritual y han llegado al punto y han llegado a las mismas conclusiones. ¿Que no es maravilloso? Han estado casi 2 años sin hablar de los cambios espirituales que han experimentado en sus vidas. No sé si por temor de decir, bueno, si le cuento esto ahora a mi hijo, ¿qué va a pensar? O Alexander podría decir, bueno, y si ahora le digo yo esto a mi padre, ¿se podrá enfadar? Porque yo veo las cosas diferentes, yo ya no estoy ligado a la iglesia presbiteriana, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, es interesante esto. Ahora tienen ciertas inquietudes de cómo se tomará el otro la noticia de cada uno de ellos, le tiene que comentar por todo lo que ha estado pasando. Y en el otoño de 1808, Alexander Campbell, junto con su madre y hermanos, embarcaron para Estados Unidos, pero a las pocas millas de haber salido, el barco naufragó. Sabéis que su papá se vino unas semanas, unos meses antes. Cuando ellos van a salir, el barco naufraga y junto a la isla de la costa de Escocia. Después del naufragio, y estando ya el invierno a las puertas, decidieron quedarse en Glasgow. Y allí van a permanecer durante 10 meses, para después ya sí tomar otro barco y venirse para Estados Unidos, donde se encuentra su padre. Lo que parecía una maldición del destino por la contrariedad de no poder estar junto a su padre, resultó una bendición, al menos para Alexander. Fijaros cómo son las cosas, y a veces decimos las cosas del destino. No. Hay un plan. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero desde arriba Dios está moviendo los hilos. Está moviendo. El hombre quiere hacer la historia, pero Dios mueve los hilos de la historia. Y esto no ha ocurrido porque tenía que ocurrir, sino
ha ocurrido porque estaba en los planes de Dios. Tienen que permanecer en Glasgow durante 10 meses, pero Alexander no va a perder el tiempo, ni muchísimo menos. Con 20 años ingresa por un año escolar en la Universidad de Glasgow, donde su padre había estudiado años atrás. Su paso por la universidad le traería a su vida influencias importantes, como ocurrió con su padre. Durante su estancia, entra en contacto con dos hermanos, Robert y James Alexander Haldane. Los hermanos Haldane eran ricos y miembros de la Iglesia de Escocia. Y fijaros, en 1790, antes de todo eso, habían iniciado un movimiento a favor de un reavivamiento evangélico y un mayor celo misionero en la Iglesia de Escocia. Estos hermanos ya tenían una tendencia a querer volver a la Biblia y a las enseñanzas bíblicas. Desanimados por el poco entusiasmo mostrado por su propia denominación, en 1799 abandonan la Iglesia de Escocia y comienzan lo que muchos han calificado como el movimiento de restauración en las Islas Británicas. Con el espíritu de la restauración en sus mentes y en corazones, establecen iglesias independientes y observan la cena del Señor semanalmente. ¡Qué interesante! Porque la mayoría de iglesias no celebraban la cena del Señor semanalmente. Pero ellos se dan cuenta de que la Escritura así lo manda. Y tienen pues hay una aprobación, ¿no?, por parte del libro de los Hechos, de que esto era así. Que la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan, es decir, con la idea de tomar la comunión. Entonces, es muy interesante que ya tienen ellos ese espíritu de la restauración. En poco tiempo establecieron congregaciones en Escocia, en Inglaterra y en Irlanda. Abogaban por la restauración de la iglesia primitiva. James Haldane escribió: todos los cristianos tienen la obligación de observar las prácticas universales aprobadas por las primeras iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento. Es decir, que estas personas ya buscaban la unidad de los cristianos, sobre todo en la unidad también doctrinal del Nuevo Testamento. Alexander Campbell y los hermanos Haldane desarrollaron una gran amistad. Y conforme profundizaba en la doctrina del Nuevo Testamento, más se alejaba de la iglesia presbiteriana separatista. Es decir, que poquito a poquito, Alexander Campbell en Escocia y Thomas Campbell en Estados Unidos están moviéndose en la misma dirección. El encuentro del Nuevo Testamento, a la doctrina del Nuevo Testamento, al volver a los principios del Nuevo Testamento, al volver a la iglesia primitiva. Cuando su estancia en Glasgow tocaba su fin, fue invitado a participar en un servicio religioso presbiteriano. Sin embargo, Alexander Campbell, rehusó a participar. A partir de ese momento ya no sería miembro de la iglesia presbiteriana, puesto que él creía firmemente que la iglesia no estaba siguiendo los principios del Nuevo Testamento. Años más tarde, recordando su estancia en Escocia, escribió: mi fe en credos y confesiones humanas fue disminuida considerablemente en Escocia, e inicié mi carrera en este país bajo la convicción de que nada que no sea tan antiguo como el Nuevo Testamento debe ser hecho artículo de fe u objeto de comunión entre los cristianos. Entonces, es muy interesante cómo se desarrollan los acontecimientos, hermanos. Cómo Alexander Campbell empieza a indagar en la palabra de Dios y se está dando cuenta que la iglesia presbiteriana, separatista, no está siguiendo la doctrina del Nuevo Testamento. Tiene mucho de tradición, pero tiene poco de doctrina. Entonces él quiere impulsar
esa doctrina. Y ya fijaros que en sus escritos, él menciona que durante su estancia en Escocia empezó a darse cuenta de muchas de estas cosas. Thomas Campbell fue el ideólogo del movimiento de restauración y Alexander será el que ejecute la praxis ideológica. Para ello se ha preparado intelectual y teológicamente. Entonces, su papá fue el ideólogo. Ahí está los 13 documentos, los 13 puntos del documento. Y ahora Alexander se va a encargar de ejecutar esa praxis, esa práctica ideológica que su papá ha puesto adelante. Después de muchos meses de estudio, Alexander Campbell predica su primer sermón el 10 de julio de 1810. La base textual de su sermón fue Mateo 7, 24-27 y fue el principio de un extenso ministerio en la palabra. En el primer año de su dedicación a la predicación, predicó más de 100 sermones, 2 por semana. Qué interesante que los bosquejos de la mayoría de estos sermones fueron encontrados hace unos años entre los documentos de la familia Campbell, es decir, que parecía que se habían perdido, pero hace unos años, muy poquitos años, entre los documentos de la familia aparecen bastantes sermones de los predicados por Alexander Campbell. El 4 de mayo de 1811, los Campbell establecen la primera congregación. Han pasado casi 3 años desde que rompieron con los presbiterianos. Y ahora empiezan ellos a predicar en sus propias congregaciones. En este caso, la iglesia no lleva ningún nombre específico, solo iglesia de Bruce Room, en el condado de Washington, Pensilvania. Es decir que ellos comienzan la iglesia pero no le ponen ningún nombre. Posiblemente era el nombre de la calle o de la zona. Iglesia de Bruce Room estaba en el condado de Washington, en Pensilvania. La iglesia comenzó con 30 miembros, un anciano, Thomas Campbell y 4 diáconos. Fijaros bien, también ahora muchos cuando estudiamos esto dicen, bueno, ¿cómo un anciano si la iglesia tiene que tener varios ancianos? Bueno, esto era, no olvidemos el principio, todavía están ellos hurgando en la superficie de lo que es la verdad del Nuevo Testamento. Y conforme vayan profundizando, vayan excavando más profundamente, van a encontrar las verdades que van a ir cambiando su vida y su ministerio. El 1 de enero de 1812, Alexander Campbell es ordenado el ministro del Evangelio en la congregación de Bruce Room, oficiando la ceremonia su propio padre. Entonces tenemos aquí que está el predicador es Alexander Campbell. El anciano, su papá Thomas Campbell, y hay 4 diáconos. Ahora, el 12 de marzo, haciendo un salto, de 1811, Alexander Campbell había contraído matrimonio con una joven llamada Margaret Brown. Un año más tarde nacería su primer hijo, y esto le produciría una cierta crisis de fe. En este caso era una hija, era una niña. ¿Debería bautizar a la niña? Fijaros bien. ¿Está el bautismo de infantes aprobado en el Nuevo Testamento? Estas y otras preguntas pasaban por la mente de Alexander. Es decir, que ahí tenemos ya la primera controversia. Cuando la iglesia presbiteriana, naturalmente, bautizaban a los niños. Entonces, cuando nace su primera hija, antes de bautizarla, él quiere hacer una investigación acerca del bautismo y se va a meter en las raíces de la Biblia y va a empezar a buscar y a ver lo que tiene que hablar sobre el bautismo. Entonces, estudia profundamente el tema, buscando en el texto griego, en teólogos que defendían el bautismo de infantes, en todo el material que podía encontrar. ¿Y qué es lo que ocurre? Sus estudios le llevaron más allá de lo que él estaba esperando. No solo decidió no bautizar a su hija, sino que él mismo debía ser bautizado por inmersión
ya que este era el bautismo bíblico, y tanto su papá como él nunca habían sido bautizados por inmersión para perdón de sus pecados. Así que el 12 de junio de 1812, Alexander Campbell le pidió a Macías Luce, ministro bautista, que le bautizara. Antes habló a su papá de sus intenciones y ambos estudiaron el tema. Ese mismo día, 7 personas bajaron a las aguas. No solo él y su esposa, también sus padres, y el evento ocurrió en Buffalo Creek, en el arroyo Buffalo. Obtuvo lugar ese día, el 12 de junio de 1812. El siguiente domingo, 13 personas más fueron bautizadas en la iglesia de Bruce Run. Los bautismos los realizó Thomas Campbell. Entonces, poco a poco iban cambiando su forma de pensar y iban profundizando la escritura para llegar a donde llegaron, ¿no? A descubrir la verdadera doctrina de la iglesia primitiva. Antes del bautismo se les pidió a los candidatos una simple confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, solamente esa era la confesión que tenían que hacer. No aceptar ninguna confesión escrita, como tenían costumbre los presbiterianos, sino solamente la confesión de fe en Jesús como el Hijo de Dios. Y esto es lo que iban a realizar de ahí en adelante. No pasó mucho tiempo cuando todos los miembros, alrededor de 30, se bautizaron también para el perdón de sus pecados. Ahora viene un momento en la historia donde estos dos hombres están tomando determinaciones, y una de ellas va a ser la unión con el movimiento de las iglesias bautistas. El bautismo de los Campbell les separó definitivamente de la iglesia presbiteriana y los acercó poco a poco a la iglesia bautista. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista bautizaba por inmersión. Y entonces dijeron, bueno, pues estos son nuestros hermanos, vamos a aceptarlos como miembros y vamos a trabajar con ellos. Y así ocurrió. Tomás y Alexander Campbell entran en unión con los bautistas y les llaman, porque tanto Tomás como Alexander eran personas muy preparadas, y son llamados para dar mensajes en las iglesias bautistas, campañas y otras muchas cosas. Es decir, que la unión con los bautistas va a durar unos años. En el otoño de 1813, deciden unirse a la Asociación Bautista de Redstone. Es importante observar las condiciones en las que los Campbell se unen a los bautistas, para que tengamos una idea clara. Ellos en sí mismos no se consideraban bautistas, pero deciden unirse con los bautistas de Redstone, pero en estas... Primero, fijaros, la actitud de los Campbell hacia su propia libertad en relación a la enseñanza bajo la dirección de las Escrituras. Ellos eran conscientes de que no estaban totalmente de acuerdo con los bautistas en el momento de la unión, porque los bautistas diferenciaban mucho de la enseñanza que ellos daban, aunque por muchos años estuvieron pidiéndoles que predicaran en sus congregaciones. En segundo lugar, Alexander Campbell ya había desarrollado una doctrina del bautismo diferente a la concepción bautista. En 1812 había declarado que el bautismo debía ser el primer acto formal y completo de obediencia a Dios, cosa que los bautistas no creían. La costumbre muy arraigada en los bautistas de exigir un catecumenado como requisito antes de ser bautizado. Alexander Campbell y Thomas Campbell nunca lo exigieron, simplemente esa confesión de fe que encontraban en el Nuevo Testamento. Campbell ya se había negado a ello en su propio bautismo y no lo iba a exigir a los demás. Solamente les iba a exigir una simple confesión de fe en Cristo, como a su juicio se hizo en los tiempos apostólicos. Es decir que, sabéis que los bautistas, antes de bautizar a una persona,
están como un mes, 2 meses, dependiendo, o 3 meses, con un catecumenado. Es decir, les van a enseñar sobre el bautismo, las consecuencias del bautismo, una serie de enseñanzas antes de bautizarlos. Tienen que pasar por esas enseñanzas, por ese catecúmeno. Entonces, otro punto importante, diferenciado entre la iglesia de Bruce Run y los bautistas, era la práctica con respecto a la cena del Señor. En la iglesia de Bruce Run era una parte esencial de la adoración, cada primer día de la semana, mientras que las demás iglesias bautistas la tomaban cada trimestre, en ese momento. Entonces, ya se ve aquí una diferencia en los criterios doctrinales. Sin embargo, ninguno, ni los bautistas ni ellos mismos, rechazaron la unión. Continuaron adelante. Thomas Campbell declaró en 1812, fijaros bien, que era antes de esa unión: el culto puede ser celebrado en cualquier parte en el día del Señor, pero cuando la cena del Señor no es administrada y se descuida participar de ella, se abandona el culto del Nuevo Testamento. Fijaros lo que escribió ya Thomas Campbell en 1812, un año antes de la unión con los bautistas. Es decir, que ellos tenían muy claramente cuál era la doctrina en este punto sobre el bautismo, sobre la adoración, sobre la Santa Cena. La unión duraría, fijaros, 17 años. 17 años de unidad con los bautistas. Desarrollaron un ministerio muy grande. Durante los primeros años fueron conocidos como reformadores bautistas. Y el primer periódico editado por Alexander se llamó El Bautista Cristiano. El Bautista Cristiano fue el primer periódico que Alexander Campbell sacó a la luz. La unión de los Campbell con los bautistas condicionó el movimiento en los siguientes 17 años. Muchos púlpitos bautistas se les abrieron para predicar. Entonces ellos predicaban la sana doctrina. Ellos predicaban la verdad del Nuevo Testamento. Ellos predicaban el bautismo como necesario para el plan de salvación. Ellos enseñaban que la comunión tenía que ser todas las semanas. La fraternidad bautista, una de las más importantes en esos momentos, les abrieron sus puertas. Bueno, ellos no la iban a desaprovechar, porque ellos querían enseñar la verdad, y cuanto a más gente, mejor. Comenzó a predicar entre ellos la reforma de la iglesia primitiva. En poco tiempo era un predicador muy solicitado y popular entre los bautistas. La estrategia de Alexander para la reforma de la iglesia estaba en 3 frentes diferentes: predicaciones, debates y literatura. Durante los años 1813 a 1820, Alexander Campbell dedica la mayor de su parte del tiempo a cuidar de una granja heredada de su suegro, a la organización de un seminario para jóvenes, al que llamó Seminario de Buffalo, en Betania, West Virginia, y a las giras evangelísticas entre las iglesias bautistas en las regiones vecinas. Es decir, que el hombre estaba bastante ocupado. Primero, cuidar de la granja. Segundo, hacer un seminario para jóvenes. Tercero, en predicar en distintos lugares dentro de las iglesias bautistas. Si bien hacia finales de 1820 los bautistas ya no le invitaban tan a menudo a predicar, porque lo que había sucedido 4 años antes en la conferencia bautista de Reinston fue un impulso ya muy fuerte para irse separando de ellos. No ellos, sino los mismos bautistas no querían unirse a los Campbell porque no enseñaban conforme a su doctrina, según ellos. Claro, el 30 de agosto de 1816, 4 años antes, se celebró la conferencia anual de la Asociación de Reinston, y muchos predicadores bautistas no querían que Alexander hablara en esa conferencia. Sin embargo, para esa fecha él era muy popular entre los bautistas y le pidieron que les predicara en la conferencia. Les predicó un sermón que se haría famoso: sermón sobre la ley. Fijaros bien, él aprovechaba cada momento para hablarle a multitudes de lo que era la doctrina del Nuevo Testamento.
Era un sermón de claro matiz doctrinal, con un énfasis sobre la gracia de Dios en contraste con la ley, enfatizando la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia por medio de Cristo, demostrando la nulidad de la ley y la vigencia del Nuevo Testamento. Esto realmente, hermanos, era muy contrario a los bautistas, que todavía siguen muchas prácticas del Antiguo Testamento. Entonces, fijaros, a pesar de las diferencias cada vez más grandes entre los cambios de los bautistas, y más a raíz de la conferencia anual, pues, sin embargo, los bautistas le piden a Alexander que por favor tenga un debate con un predicador presbiteriano llamado John Walter en relación al bautismo cristiano, por aspersión, como defendía Walter, o por inmersión, como defienden ellos. El debate se celebró entre los días 19 y 20 de junio de 1820 en Mount Pleasant, Ohio. Hay muchos Mount Pleasant. Este es el Mount Pleasant de Ohio. Allí se celebró este debate entre Walter y Alexander Campbell. En principio, Alexander no quería este tipo de debates, quizá por considerarlos no válidos para la unión de los cristianos, pero convencido por su padre, aceptó el reto. Una vez comenzado el debate, Campbell se dio cuenta del interés que despertaba en la gente esta forma de presentar una doctrina, y el debate se convirtió en una de las armas del movimiento de restauración para impulsar la vuelta a la Iglesia del Nuevo Testamento. Más tarde comentó: una semana de debate es el valor de un año de predicación, porque alrededor del debate se juntaban miles de personas, y en esos debates realmente se clarificaban muchas cosas, y la gente veía a Alexander como un conocedor de la doctrina de la Biblia, y que, bueno, de alguna manera casi siempre vencía en los debates. Tuvo muchos debates a lo largo de su vida, muchísimos. Otro gran debate sobre el bautismo se produjo en 1823, en la ciudad de Washington, Kentucky, esta vez con Macallan. Y en su argumento presenta el bautismo con estas palabras: el bautismo está conectado con la promesa del perdón de los pecados y con el don del Espíritu Santo. Ya decía Alexander Campbell. Ambos debates fueron ganados por Campbell con mucha facilidad. Tenía un don natural para la presentación de la Biblia en temas doctrinales. Imaginaos, ya en esa época, a pesar de que lo llamaban los bautistas para defender el bautismo por inmersión, pero Campbell presentaba lo que él creía, que era que el bautismo, en el momento del bautismo, se recibe el perdón de pecados y se recibe el don del Espíritu Santo, cosa en las cuales los bautistas no creen ni creían. Ambos debates fueron impresos y distribuidos ampliamente entre los bautistas. Así, la influencia de Campbell se extendía por todos los lugares donde eran leídos. Comienzan a surgir dudas entre los bautistas, unos a favor y otros en contra. Algunos bautistas tienen dudas acerca de la doctrina de su campeón. Él le llamaba así. Otros declaran con orgullo: él ha hecho más por los bautistas que cualquier hombre en el mundo occidental. Es decir, algunos estaban muy orgullosos de Alexander Campbell. Decían: este es nuestro héroe, y él ha hecho más que ningún bautista, porque ha debatido con otras denominaciones y les ha ganado en esos debates. Campbell descubre el poder y la autoridad de la prensa, y en 1823 inicia la publicación de la revista mensual El Bautista Cristiano, que publicará hasta 1830. En la revista hablaba de las diferencias de prácticas religiosas de la época con lo que él consideraba el patrón del Nuevo Testamento. Es decir, hacía una comparación entre el patrón del Nuevo Testamento y las doctrinas que practicaban las denominaciones. Y ahí estaba en esa revista. En este trabajo editorial distinguía entre reforma y restauración. Decía él que
los restauradores, mejor dicho, los reformadores, habían intentado, o se reconoció que se habían intentado muchas reformas y que los reformadores habían sido grandes bienhechores de la humanidad. Pero mientras que los sistemas humanos pueden ser reformados, Alejandro negó que fuera propio hablar de reforma el cristianismo, de reformar el cristianismo. Se podía restaurar, pero no reformar, porque así que abogaba por una restauración del cristianismo primitivo. No puede haber una reforma. La doctrina ya está ahí, la enseñanza ya está ahí. Lo que hay que hacer es volver a esa enseñanza. Y por eso ha hablado de una restauración más que de una reforma. El cristiano bautista creció rápidamente en la circulación, especialmente entre los bautistas. Y naturalmente se desarrolló esa enseñanza por muchas partes. Contribuyó en gran medida, junto con las predicaciones y los debates, en la extensión de los bautistas por todo el país. Ahora, aquí viene el momento en que los bautistas se van a separar de los Campbell. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta, los bautistas, que los Campbell no están enseñando lo que ellos enseñan. Y están, de alguna forma, enseñando doctrinas contrarias a la Unión Bautista. Así que, fijaros lo que pasó. La separación entre los reformadores, que seguían a Campbell, y los bautistas se produjo de forma gradual. Fue una cosa normal. El proceso de desunión comenzó a partir de 1823, cuando aparece el bautista cristiano, y los bautistas se plantean excomulgar a Campbell. 2 años más tarde, en 1825, la Asociación Bautista de Rolling Stone se niega a admitir congregaciones que no hayan aceptado oficialmente la Confesión de Fe de Filadelfia. Entonces, claro, esas congregaciones que habían sido fundadas y desarrolladas por Tomás y Alexander Campbell no se sujetaban a las normas de los bautistas. Y naturalmente ellos quieren negar la comunión a esas congregaciones. En 1826 la asociación se dividió cuando 10 iglesias negaron la comunión a 13 que siguieron a los reformadores. Es decir, que 10 iglesias bautistas le dicen a otras 13 congregaciones que siguen a Alexander Campbell que con ellos no tienen comunión. Esta fue la primera ocasión en la cual la asociación tomó acción contra los reformadores. Pero esto fue solo el principio. Varias asociaciones se dividieron en Kentucky. En 1827 comienzan a acusar a los reformadores de cosas triviales. Prohíben la lectura del Nuevo Testamento traducido por Alexander Campbell. Alexander Campbell era un gran conocedor del griego del Nuevo Testamento. Y él, en 1827, traduce de los originales del griego el Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento traducido al inglés es el que van a estar usando. Pero los bautistas comienzan a negar ese Nuevo Testamento entre sus congregaciones. Uno de los eventos más importantes en la separación ocurrió en 1829, cuando la Asociación Bautista de Bauer, al oeste de Pensilvania, promulgó una condena contra Campbell. Esa condena le titularon Anatema Bauer. Se publicó en la mayoría de los boletines bautistas de la época y fue usado como patrón por otras asociaciones bautistas para alejarse de los reformadores. Pero ahora fijaros bien, queridos estudiantes, que quiero que os fijéis bien en qué es lo que decían los bautistas, de qué acusaban precisamente los bautistas a los reformadores en ese momento, que se llamaban así, para separarse de ellos, para separarse de Tomás y Alexander Campbell y todas las congregaciones que ellos estaban fundando, querían separarse de ellas y van a poner una serie de puntos por las cuales quieren separarse.
Y fijaros bien en esos puntos, porque son muy interesantes. Los errores publicados en el Anatema Weber resumen de alguna manera las diferencias básicas entre los reformadores y los bautistas. Y estos son los puntos de condena. Fijaros bien lo que los bautistas dicen. Primero, nos separamos de ellos porque los reformadores sostienen que no hay promesa de salvación sin el bautismo. ¿Os dais cuenta? Es decir, que están poniendo en evidencia, ¿no?, lo que el Nuevo Testamento enseña. Ellos dicen, bueno, nos vamos a separar de ellos porque ellos mantienen que sin el bautismo no se puede uno salvar. Segundo lugar, el bautismo debe ser administrado a todos los que hacen confesión de fe sin pasar por un catecumenado. Dicen, nosotros nos separamos porque ellos están insistiendo en que la confesión de fe, es decir, que se tiene que administrar el bautismo sin aceptar una confesión de fe y sin pasar por una enseñanza. En tercer lugar, que el bautismo ofrece la remisión de pecados y el don del Espíritu Santo. Anda, nos separamos de ellos porque ellos ofrecen perdón de pecados y el Espíritu Santo en el bautismo. Nos separamos de ellos, decían, ya que la Iglesia no necesita ningún credo humano, solo las Sagradas Escrituras. Es lo que les estaban acusando. La unión entre los Campbell y los bautistas había durado 17 años, pero aún en los mejores tiempos de la unión siempre hubo grandes diferencias. La unión se produjo de forma precaria y los bautistas acusaron a los Campbell de haber sembrado la cizaña entre el trigo y por tanto debía haber una separación. Es el momento de esa separación. La unión había sido positiva para ambos. Si bien en el momento de la separación el movimiento de los Campbell se vio favorecido. ¿Por qué? Porque su influencia en todas las iglesias bautistas hicieron realmente una escabechina, como decimos. ¿Qué pasó? Puesto como resultado, un gran número de predicadores bautistas, así como muchas iglesias y asociaciones enteras, habían aceptado el llamamiento de Campbell a la reforma. Es decir, que ahora predicadores bautistas se confiesan seguidores de Alexander Campbell, de la doctrina que se está predicando, quieren enseñar la doctrina del Nuevo Testamento y naturalmente ha crecido. Cuando la separación llega a producirse a finales de 1830, en lugar de una iglesia en Bruce Run, los Campbell han pasado a tener cientos de congregaciones esparcidas por varios estados y con una membresía de más de 10.000 miembros, la mayoría de ellos exbautistas. Claro, esto le sentó como un tiro a los bautistas, porque decían, bueno, ustedes se han aprovechado de las circunstancias. No, señor, ellos siempre predicaron desde el principio las verdades que creían, las verdades bíblicas. Los bautistas eran los que se habían aprovechado de ellos, pero al final les salió el tiro por la culata, como decimos. ¿Por qué? Porque ahora el movimiento de restauración estaba ya en una base inicial muy fuerte y iba a continuar hasta, hasta donde ha llegado, ¿no? Donde tenemos tantas congregaciones. Y esto es interesante, ¿no? Porque ahora nosotros estamos en una posición diferente, hermanos. Estamos en una situación en que debemos seguir luchando por la verdad que hay en la Biblia, con una mente abierta, con amor, con cariño. Y es realmente maravilloso que esos hombres, con unas convicciones muy profundas, hicieron lo que hicieron. Pero nosotros vamos a seguir estudiando el movimiento de restauración y veremos cómo van sucediendo los hechos y cómo se va desarrollando la doctrina y cómo va llegando la unión y cómo se va fortaleciendo el movimiento. Así que os espero
en la próxima ocasión, en la próxima lección. Que el Señor nos bendiga.